Demostraciones fáciles. Comencemos con el video. Hola, ¿qué tal? En este único, irreemplazable y más importante momento de tu vida, te obsequio el análisis, la explicación detallada de una forma fácil, simple, sencilla, concisa, exacta, rigurosa y sin complejos, como nunca antes había ocurrido, siempre paso a paso de la materia de, Cálculo. y más en específico del tema de. Límite y continuidad. Sin más que hablar, vamos allá. Si leyéramos el ejercicio de primeras, a simple vista y de manera directa, sería más o menos así. Si fue una función definida y contiene el intervalo cerrado AB, demuestra que existe al menos un X perteneciente al intervalo cerrado AB tal que f de X es igual a f de A más f de B, todo eso divide entre 2. Y no entenderíamos absolutamente nada. Esto es muy común en los estudiantes de hoy en día y está muy pero que muy mal. Ahora bien, démonos la oportunidad cada día de leer los ejercicios, de leer el ejercicio, de una manera diferente a la normal. ¿Y cómo? Esto es, interpretando adecuadamente y analizando de una forma profunda este ejercicio, ya que una excelente planteación nos llevará a una excelente resolución. Sin más que decir, vamos allá. El ejercicio de primeras en las dos líneas nos dan información muy importante para resolver este. Dice así: sea f una función definida y continua en el intervalo cerrado a b. Es decir, nos dicen que existe una función definida y continua en un intervalo cerrado a, b. Y ya con esta información nos piden demostrar que existe al menos un X perteneciente al intervalo cerrado, ya mencionado, a, b, tal que la función f de x es igual a f de a más f de b, y todo esto nada más y nada menos que divide entre 2. De acuerdo a esta información, vamos a escribir en una hoja en blanco donde tengan un espacio las observaciones más importantes. F, una función definida y continua en un intervalo. Habiendo hecho esto, nos daremos cuenta que debemos utilizar nada más y nada menos que la propiedad del grandioso matemático Darboux, que dice así: propiedad de Darboux. Sea f una función real, definida y continua en un intervalo de AB, cerrado obviamente, de R, y tal que f de A es diferente de f de B. Ahora bien, quiero hacer una pequeña pausa para que nos demos cuenta de la similitud de la propiedad de Darboux con la información que se nos proporciona. Una función definida, continua, en un intervalo AB, y nos dicen que la propiedad de Darboux nos hablan de una función real, damos por hecho que es real, definida, como nos dicen aquí, y continua en un intervalo AB de R. Y tal que f de A es diferente de f de B. Seguimos. Entonces, para cada número real xi entre f de A y f de B, existe al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto a B. Démonos cuenta de que nos dan un intervalo AB totalmente cerrado. Y aquí nos dicen que C pertenece a un intervalo idéntico, solo que aquí vulgarmente ya no lo toca, ni A ni a B. Queda al extremo. C pertenece al intervalo abierto de A y B. Tal que f de C es igual a xi. Esta parte, refiriéndose a para cada número real xi entre f de A y f de B, se refiere o quiere decir que este va a estar entre 2, f de A
menor a xi, y esto a su vez menor a f de b. Se encuentra xi entre f de a y f de b. Si esto pasa así, f de a es menor a f de b. O en caso contrario, caso opuesto, f de b menor a xi, menor a f de a, en caso contrario, como ya dije. Justamente tenemos a f de a y aquí f de b, y por los extremos f de b y f de a. Y en ambos casos nos encontramos a xi en medio, por eso se refiere entre. Y ya con esto nos dice que existe al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de c es igual a xi. Me parece que eso es lo más importante de la demostración para elaborarla, claro. Seguimos con el ejercicio y escribimos resolución. Vamos a ver dos casos. Vamos a pensar en el más obvio de todos. Si f de a es igual a f de b, es claro, es obvio. Es obvio. Pues se tendría que. Entonces, tenemos que, desglosando esta parte, podríamos escribir f de a es igual a f de a más f de b entre 2. Esto es esta parte que teníamos aquí. Voy a poner esta para que la tomemos en cuenta y se centre mejor el video. Y esto, como f de a era igual a f de b, pues esto es igual a f de b. Digamos que hicimos una sustitución, por decirlo de alguna manera vulgar. El caso más obvio, ¿no? En otro caso, caso 2. En otro caso, en virtud de la propiedad de Darboux, en otro caso sería consecuencia de la propiedad de Darboux. Y esto yo lo voy a escribir como en otro caso es consecuencia de la propiedad de Darboux. Darboux. Volvemos a la propiedad. Ya que, y desglosamos nuestra idea, escribiendo f de a menor a f de a más f de b entre 2, menor a f de b, o f de a mayor a f de a más f de b. Todo esto dividido entre 2, mayor a f de b. Es decir, en esta primera parte mencionamos que era obvio, en un caso bastante directo. Y en el caso de la propiedad de Darboux, utilizamos todo esto que vimos, esto que trabajamos, que leímos anteriormente, que para cada número real xi entre f de a y f de b. F de a y f de b está aquí, xi. Y el ejercicio nos daba nada más y nada menos que esta función, que es la que utilizamos aquí en medio. Y nos decía también la propiedad de Darboux, o en caso contrario, f de b menor a xi menor a f de a, pero lo desglosamos de esta manera, claro. Según sea f de a menor a f de b, o f de b menor a f de a, respectivamente.
Esto porque nos dan un intervalo cerrado a B, pero no sabemos cuál es el valor de A ni de B. Entonces lo dejamos de la manera más similar posible. Con esto concluyo nada más y nada menos que una grandiosa y poderosa demostración del día de hoy. Sin más que hablar, queda estrictamente demostrado. Suscríbete y activa, por favor, la campana de todas las notificaciones. Dale like, manita arriba. Comenta en la caja de comentarios una demostración alternativa. Dime qué parte te gustó más del video. Comenta tu duda, otro tema que te gustaría que subiera en el canal. Es muy probable que suba resolviendo algún ejercicio con un enfoque demostrativo de ello.